Muy buenas noches, soy Guillermo Vázquez Handal. Esto es Diálogo Abierto, aquí en la señal de Telefórmula, esta noche de sábado 8 de febrero. Como siempre, un placer que nos acompañe. Como usted sabe, nos puede ver en el 157 de Sky, 121 de Easy, 153 de Megacable, 161 de Total Play y en el 354 de Dish. En Telefórmula Estados Unidos y Canadá a través de Xfinity Latino y Latino View y, por supuesto, en nuestro sitio web www.radioformula.com.mx, aquí donde siempre estamos abriendo la conversación. Hoy tenemos casa llena porque vamos a empezar platicando de uno de los temas más conflictivos de la agenda, que son los conflictos y los paros que están dándose al interior de la Universidad Nacional Autónoma de México. Empiezo con las damas. Susan Martínez, bienvenida. Gracias, buenas noches. Frida Gómez. Un gusto. Felipe Gaitán. Un placer. José Centeno. Hola. Jaime Gutiérrez. Querido Guillermo, buenas noches a todos. Empiezo contigo, Felipe, antes de darle la palabra a las damas, que seguramente tendrán mucho que aportar de este tema. Que explicar el hecho de que haya paro en 9 facultades, que haya vandalización de las instalaciones, pero sobre todo una teoría que ya discutiremos respecto de que hay alguien o algunos muy interesados en lesionar a la universidad y particularmente al rector Graue. Alguien decía que la mano que mece la cuna y el doctor Narro decía no, es un cuerpo completo. Bueno, hay que tomar en cuenta que, en primer lugar, estos paros que se están dando ahorita en la universidad, que son 9 escuelas y las preparatorias incluidas, son 16 en total, no es nuevo, o sea, se ha venido repitiendo semestre con semestre, pero hay que focalizarlo sobre todo en las demandas que se han dado en torno a la UNAM, que es el tema de género y el tema de las denuncias contra los abusos sexuales y contra el acoso sexual en la universidad. El hecho que se haya del paro y que tenga esta repercusión no debería demeritar el tema de la demanda, principalmente a las mujeres. Claro, hay una especie de confrontación, hay grupos que llegan a vandalizar, como en el caso de Rectoría, pero que no debería quitar la focalización de lo que son las demandas legítimas y sobre todo exigibles por parte de las mujeres. Aquí hay una cuestión, cuando empezamos a hablar de que hay mano negra y demás, tendríamos que empezar a discutirlo, pero estamos cambiando el foco necesariamente a algo que empieza a demeritar las demandas de género, las demandas de acoso sexual y bueno, en este caso tendríamos que empezar a debatirlo. El presidente fue muy enfático, la UNAM es un microcosmos que está ahí, es un microcosmos que ha pasado los grandes momentos históricos, el 68, el 99, que ahora se cumplen un aniversario de la huelga de aquel entonces, sí, y se han dado de manera constante. La pregunta es más bien cómo resolver el problema que de la exigencia de los grupos feministas que están dentro de la UNAM. Susan. Claro, creo que con lo que nos encontramos es con una carencia de la institución de entender la dinámica de los movimientos feministas. Entiendo que existen sospechas de que hay mano negra, pero sí, no hay que perder el foco, como dice el profesor Gaitán, no hay que perder el foco de las demandas, eso es importante. Finalmente los movimientos son separatistas, son hechos por mujeres, para mujeres y para las demandas de las mujeres. Pero sí hay que entender la dinámica, la lógica, porque sí es un cambio, no solamente social, sino epistemológico, teórico. Ellas vienen con nuevas categorías, con nuevas formas de manifestarse o incluso con otras formas de manifestarse que no son las que hemos visto anteriormente en movimientos como el Yo Soy 132, que son pacíficas. No, o sea, los movimientos separatistas, las feministas radicales vienen con otra lógica y creo que hay que entender esa dinámica. Entiendo que también habrá quien se valga de estos movimientos pues para, no sé, difamar o desestabilizar como tal a algún político, a alguien que esté incluso al mismísimo Graue, pero no hay que perder el foco de que estos movimientos sí son genuinos. Y por lo menos que he estado dentro en la organización y he observado la organización de las compañeras, sus demandas son legítimas. ¿Y nunca se ha pedido la renuncia de Graue? No, hasta el momento... No, pero el desestabilizar lleva una cosa con la otra. No, ¿sí? Bueno, pero en los pliegos petitorios no se ha tocado el tema. O sea, en realidad en las asambleas es como, ok, sí es Graue, pero nosotros vamos por una violencia institucional. Vamos también por una legislación universitaria que queremos que se modifique. Sí, o sea, Graue, pero Graue, digamos que él dentro de esos... No solo pasa a segundo término. No me refiero a la persona, a la posición del rector. Yo creo personalmente que él solo se sabotea. O sea, en realidad no necesita que todos se lo digan para que él realmente se dé cuenta que, por lo menos mientras estuvo en Rectoría,
el periodo pasado, pues no supo responder, no fue competente frente a las denuncias de la universidad. Este problema lo viene arrastrando desde Lesbi, desde que han asesinado a compañeras dentro de la universidad, lo viene arrastrando hasta ahorita. Y no solamente eso, tomar fotos a las compañeras en baños, o sea, un problema de violencia sistemática hacia las mujeres que viene arrastrando y que no ha sido competente. Entonces, eso se evidencia, lo damos por hecho. Pero en realidad nosotros vamos por los cambios reales que nos interesan, que van a seguir después de Graue. O sea, después de Graue queremos que esto continúe, que la construcción desde el feminismo y desde los movimientos radicales continúe. Frida. El feminicidio de Lesbi, la violación en los baños de las facultades, la grabación por parte de personal de la UNAM a mujeres mientras están haciendo el baño, son toda una serie de violencias sistémicas en las que coincido, pero que además de todo, claro que tienen una intención política, porque Graue ha sido totalmente omiso desde hace mucho tiempo en atender las demandas de género. Y Graue dio un discurso totalmente violento en contra de las mujeres el día de ayer, en donde planteaba un ustedes y nosotros. Y en esa división de su discurso, él hacía mucho énfasis en cómo las encapuchadas supuestamente eran personas ajenas a la UNAM. Sí he visto con preocupación que inclusive desde algunos intelectuales de la Cuarta Transformación se ha tratado de deslegitimar y demeritar una causa que no solamente es legítima, sino que también es muy insistente y muy constante. No es la primera vez que las mujeres salen a marchar encapuchadas. Yo estoy en contra de utilizar la palabra vandalizar, porque romper un vidrio, grafitear una pared es una forma de expresar descontento y de Felipe expresar el enojo, de expresar la indignación. No es que sean delincuentes, no son vándalas, son mujeres que están indignadas, que están enojadas y que es legítimo. Yo creo que es muy lamentable que personas como el Fisgón, por ejemplo, se atrevan a decir que son infiltrados de la derecha, que el Fisgón está muy entretenido en la contienda interna de Morena. Pero la pregunta para ir contextualizando, desde tu punto de vista, ese interés que pudiera estar detrás político, ¿quién podría ser? No creo que haya un interés propiamente nombrable. O sea, no hay una teoría del caos aquí detrás de esto. A ver, yo he escuchado, por ejemplo, personas que le adjudican esto a Ricardo Anaya, que recientemente tuvo pláticas en ciencias políticas. Ojalá tuviera esa fuerza. Yo la verdad creo que hay un divorcio entre las bases más radicales de la UNAM y los personajes de la Cuarta Transformación. No me parece que acá haya un asunto de inestabilizar ni al presidente, pero sí a Graue. Sí creo que ha sido una persona omisa, sí creo que ha sido una persona que no sabe tender diálogos, que no sabe crear empatía, no sabe generar puentes, no sabe ni siquiera reconocer a las interlocutoras como Susan válidas. decía algo interesante, no entendemos los movimientos dentro de la UNAM. Desde afuera parece como un monolito. Sí, hay que estar ahí, hay que estar ahí. Sí, y es que también seguimos bajo la dinámica política, o sea, queremos atribuir estos movimientos a una dinámica política que no pertenecen a ella. Sí, claro, son movimientos políticos, pero no pertenecen a la dinámica política, y desde el feminismo radical, dinámica política patriarcal, que gira en torno de personajes como Graue, incluso hoy leyendo el Universal contra Andrés Manuel López Obrador. O sea, en realidad el feminismo radical no gira en esa dinámica. Pero sí creo que hay porros, eso sí, o sea, Pepe. hay porros. Tendríamos que enfocar esto desde el aspecto positivo, ¿no? Lo que está pasando en la universidad no es privativo de la universidad, es decir, esta violencia sistemática en contra de las mujeres ocurre en muchos lugares de la sociedad y tendría que ser este movimiento, este descontento que están manifestando las universitarias, encapuchadas o no, como un punto de quiebre para que los miembros de la sociedad, todos pongamos atención y hagamos lo que nos toca para que esta cultura, porque lamentablemente es una cultura de violencia contra las mujeres, acabe, ¿no? Oye, Pepe, Una vez más visible que cualquier otro. Sí, nada más, y apuntando lo que dice Pepe, no podemos en este mismo contexto pensar que la Fiscalía está queriendo cambiar o quiso cambiar de feminicidios a homicidios. Eso ya es una violencia simbólica contra los propios No, no es simbólica, es jurídica. Es jurídica. Es una desprotección. Mira, como egresado de la Facultad de Ciencias Políticas, a mí me tocó estudiar ahí en la UNAM y los conflictos a mí me tocó vivirlos, me tocó entrar al año siguiente del famoso CEU. Veo muchos integrantes de ese movimiento. Eras bien porro y ve ahorita. Estaba ahí, fíjate, incluso, bueno, estaba el grupo ahí de Claudia Sheinbaum, a través de Ordorica, Santos, Simas, ¿no? Estaba Rosario Robles, jugaba un papel muy importante en esa época. Entonces, fue un
semillero muy importante para Cuauhtémoc Cárdenas y para la izquierda mexicana y hoy para Andrés Manuel López Obrador. Entonces, cuando me dices, oye, Ricardo Anaya, pues ahí no lo veo. O sea, creo que no le alcanza. Es una teoría. Pero bueno, lo que yo diría es, primero, es un despertar de la conciencia. Creo que este tema de la violencia de género, pues es urgente tratarla, no a nivel nada más de la UNAM, a nivel nacional. Además, este no es un movimiento nada más exclusivo de México, se ha dado en varios países este despertar de conciencia. Entonces, lo que a mí sí me preocupa es que estos movimientos generalmente siempre terminan, pues, infiltrados, sometidos por otros y se convierten en temas políticos, como bien lo dijiste. Pero, a lo mejor pero dice Susan que no, y de hecho quiero aprovechar porque se nos acaba el tiempo de este bloque para agradecerte que nos hayas acompañado en este bloque. Es muy importante, como se decía, escuchar la voz desde adentro. Una reflexión antes de irnos al corte final. Ok, pues creo que mientras no se entienda la dinámica y los cambios culturales que se quieren llevar a cabo desde el feminismo, en realidad esto no va a parar. Más allá de un complot, de un movimiento político, esto es genuino. Sí, y voy a retomar una frase de las compañeras. La UNAM, incluso México, ¿va a ser feminista radical o simplemente no va a ser? Susan, muchísimas gracias. Aprecio mucho que nos hayas acompañado en este bloque. Nosotros vamos a un corte, no tardamos nada, volvemos aquí a Diálogo Abierto para platicar de lo que pudiera llegar a pasar en el INE. No tardamos. Continuamos en Diálogo Abierto y como le comenté antes de ir al corte, otro de los grandes temas de la agenda, aunque aquí no podríamos hablar de una inmediatez, es esta sospecha fundada de que el presidente de la República quiere intervenir en la vida interna del Instituto Electoral con un objetivo básicamente electoral. ¿A qué me refiero? Si bien es un hecho que nuestra democracia no está acabada, ha pasado por un proceso muy interesante de madurez y de crecimiento en el cual los ciudadanos tenemos, por lo menos la mayoría, un alto porcentaje de confiabilidad en nuestra institución electoral. Y da la impresión que Morena, y particularmente el presidente, ahora que se renuevan algunos miembros del Consejo, podría, y está en su derecho, proponer a gente muy allegada a él que le daría una mayoría que implicaría cambios al interior que lo que no sabemos, y ahora lo vamos a debatir con la idea de cada uno de ustedes, la posibilidad de retornar a las épocas en las que el gobierno era el que hacía la elección y contaba los votos, a diferencia de hoy, que en teoría, y es una teoría además bastante fuerte, quienes cuentan los votos somos los ciudadanos. Pepe. A ver, tú dijiste que estaba en su derecho. Yo creo que no está en su derecho. Legal, porque él puede proponer. Una cosa es que formalmente tenga el derecho y otra cosa es que moralmente lo tenga. Esa es una diferencia. Entonces, ¿y por qué lo quiero decir? ¿No? ¿Y por qué es importante que se tenga claro? Porque su elección es resultado de este Consejo, particularmente, pero de esa institución en lo general, ¿no? Y esa institución no se formó en los últimos 6 años. Viene por lo menos 30 años o 40 años y en un proceso. Lucha, y ha sido un proceso de ensayo y error y de mejora, ¿no? Y un outsider, es decir, un jugador de fuera, que era Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Gana porque las reglas eran claras y porque el que tenía la mayoría, ¿no?, era el que se iba a convertir en el gobernante. Y así pasó con Andrés Manuel, ¿no? Beneficiario de. Él lo que tenía que hacer es respetar la autonomía y profundizar y que fueran figuras independientes del juego de poder las que llegaran a sustituir a los consejeros que se van. ¿Estás de acuerdo? No. Totalmente no estoy de acuerdo y no quise interrumpir porque ya soy muy respetuosa, pero ¿desde cuándo? Evidentemente López Obrador no gana porque las reglas del juego estuvieran claras, gana porque la amplia mayoría era irrebatible. Recordemos que en 2006 las reglas estaban igual de claras. ¿Y no ganó? Y no, claro que ganó. No ganó. Hubo un fraude y ese fraude el día de hoy fue Felipe Calderón. No, claro que no ganó. El día de hoy ese fraude. No hay evidencias contundentes que demuestren que hubo fraude. Y no estoy defendiendo a Calderón, ¿eh? Claro que hay evidencias del fraude. Es más, al día de hoy hay personajes que actuaron en ese momento que han declarado que claro que hubo un fraude. ¿Y eso le da derecho a meter a sus amigos a que...? Ahora, es que son dos cosas que hay que distinguir. Lo primero, no es que López Obrador ganara porque las reglas estuvieran claras. López Obrador gana porque la amplia mayoría... Con una amplia mayoría y sin reglas no claras y con un gobierno que interviene... Y la forma, la forma en la que estaba la ciudadanía, ya no había manera de no reconocer ese triunfo. Hubo condiciones en 2006 para que esa elección le fuera robada y por supuesto que
el INE como institución se ha perfeccionado, tiene una autonomía que es intocable y el presidente en ningún momento ha planteado ni desaparecer al INE, ni regresar el tiempo, ni diluir al INE como el organizador de las elecciones. Él está proponiendo simplemente un cambio de esquema en donde el INE deje de costar tanto dinero que le cuesta, sin eliminar la autonomía, sin eliminar la capacidad de hacer elecciones. A los partidos. O sea, no es el INE como tal. El INE, recordemos, varias nos cosas. cuesta a los No vaya a ser contribuyentes. como lo del Insabi, que le dijo a los gobernadores del PAN, nada de gradual, o entras al centralismo, pero a ver, o estás no, fuera. es que no nos vayamos por lo accesorio tratando de no hablar de lo central. ¿Qué es lo central? Lo central es quitar a los consejeros, bueno, se tienen que ir y poner a gente afín a la 4T. Y cambiar la presidencia. ¿Qué es lo que yo decía? Bueno, rotativa. tiene la Que facultad. sea Y luego Es un esquema meter cada 2 institucional pero, a ver, diferente. pero es el esquema de Venezuela. ¿Por qué? Porque lo elige la Cámara de Diputados y entonces el presidente del Consejo del INE se vuelve alguien puesto por la mayoría Yo política. nomás quiero recordar que en el tema del INE, recordemos, Morena, su patrón y su patrón de comportamiento en elegir candidatos ha sido dos: una por sorteo y dos por encuestas, y no han sido limpias en todo En ningún sentido. en ninguno de los casos. Si esa experiencia se traslada al Instituto Nacional Electoral, estamos fritos. Manuel Sada. El Instituto Nacional Electoral ha sido todo un esfuerzo de 30 años y sobre todo una institución de Estado, no una institución de gobierno. Y Andrés Manuel López Obrador ganó con los 30 millones que quieras, pero las reglas estuvieron claras. En el 2006... Dicen que cuentas claras, amistades Sí, largas, en ¿no? el 2006 le costó a Luis Carlos Ugalde el tema de su presidencia por una cuestión que dijeron, el famoso algoritmo, que nunca lo comprobaron. Y si nos vamos más atrás, en el 88, cuando Bartlett, que hoy es parte de este gobierno, fue la caída del sistema. Y boicotea Hay que la elección tener- de hay que Cuauhtémoc tener Cárdenas. historia. Sí. Una de las cosas en el INE no solamente es una cuestión de costo en términos del instituto, es un costo que representan los partidos políticos. Es el costo más alto. Y Bueno, mientras deja no- que hable Jaime, porque como Sí, somos claro. 4 contra 1, Pues para mira, que ya tú Frida, concluyas. yo creo que parte de una premisa falsa al decir la elección de 2006, porque no me dijiste la del 2012. Y en el 2012 no hubo ninguna queja de López Obrador, del presidente López Obrador. Hoy en día la centran en el 2006. A lo mejor Ganó, sí hubo pero queja, ahí pero sí no había el ganó. mismo Pero margen. bueno, En 2012 ganó Peña Nieto. Pero déjame decirte otra cosa. En 1988, que nos tocó vivir a nosotros esa elección, precisamente de la dudosa elección del ingeniero Cárdenas, de Cloutier y de Carlos Salinas de Gortari, se creó el IFE, precisamente para darle transparencia a la elección. Fue una necesidad, fue un tema social, fue una válvula que tuvo que abrir el presidente para que la sociedad participara. Y el primer consejo, que creo fue un éxito, llevaron gente de alguna manera no vinculada con partidos, vinculada con academia, vinculada con procesos. José Woldenberg. Incluso permitiendo desde el gobierno que hubiera participación de otras fuerzas Así para es. hacerlo un poco más equilibrado. ¿Cuándo se partió el esquema? Cuando empezaron los repartos de las cuotas de poder. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Pues Morena tiene la mayoría, pues va a meter a los Pero consejeros eso que es quiera. parte de nuestra democracia. Así es. Entonces, yo le recomiendo por ahí, recomendaron por ahí un libro de cómo mueren las democracias de Levitsky y Ziblatt, que son Muéstralo, dos profesores muéstralo, digo, no le vamos a hacer publicidad a la editorial, pero son dos el libro sí. profesores de Harvard, y precisamente lo que dicen es las democracias mueren cuando debilitas las Son instituciones. liberales, seguramente. Pues yo creo que sí son liberales. Pero es que No yo son conservadores. coincido, o sea, Peña Nieto ganó y eso nadie lo está cuestionando. El asunto es que ustedes mismos están reconociendo que el INE integra a sus consejeros por cuotas partidistas Es de lo que poder. es. Entonces, acá yo veo una contradicción que es muy fuerte, porque por una parte dicen, ay, es que qué preocupante que se quiera centralizar al INE, cuando evidentemente el primero que le conviene que las voluntades populares sean las que hablan es al presidente. A ver, pero el es que presidente tienes así fue razón en como un llegó. punto, tienes razón en un punto, porque aquí hubo un contraste. Lo que yo decía es que el presidente tiene la facultad formal para tener esa mayoría dentro del Consejo, porque tiene el número de diputados que los votos le dieron. Mi preocupación sería que, ya teniendo esa mayoría, que no se la voy a discutir porque se la ganó, quiera modificar las el reglas del esquema. juego. Exactamente. Ya Pero lo está eso no lo ha intentando intentado hacer hacer. cuando Claro, intenta Porque no ha acotar- pasado, pero hay un riesgo. Pero cuando intenta acotar la presidencia de Lorenzo Córdoba y decir, y lo empieza a Hacerlo calificar, y lo rotativa. empieza a señalar, Ya está empieza en a el mirar. Congreso el dictamen, ya Yo creo está que la ese es el iniciativa. problema. Se trata de elegir entre dos temas que son muy sencillos y también muy diferentes. O queremos que la democracia y que el INE esté en mano de los partidos y de los oligarcas, o queremos que sea el contrapeso de poderes, que es la Cámara de Diputados, un Pero ¿cuál espacio del contrapeso pueblo. si la Cámara de Diputados Morena O queremos tiene al final, sobremayoría? el nuevo esquema institucional está abriendo la voz a Ok. que sean otros elementos de poder los que intervengan en Va, la a ver, decisión. sí, ¿No que cambiar las venías reglas. moderada? Pero o queremos asambleas a mano alzada. No puede, eso no puede, es más funciona. fuerte que ella. O sea, sabes que no funcionan las asambleas
asambleas, y el presidente siempre está jugando con eso. El Tren Maya, el aeropuerto... A ver, Comisión de Derechos Humanos. Después de que puso a Rosario Ibarra de piedra, la Comisión de Derechos Humanos desapareció. Más allá del INE, el presidente tiene un problema con los órganos autónomos del Estado. Y no es el primero el INE. Ha tenido problemas con todos. Dime todos. Dime alguno que no. Y todos han tenido un problema en términos de su autonomía y los ha minado. En términos de alinearse al gobierno. Y no lo ha podido hacer con el Banco de México, porque el Banco de México movería muchísimas cosas. Pero de querer lo hubiera hecho. Bueno, la última, lo del INSABI. Va el subsecretario de Salud, Gatell, a hablar con los gobernadores del PAN, llegan a un acuerdo de hacerlo de manera pautada, gradual, y cuando van con el presidente le dice, no, a ver, el subsecretario es muy bueno para el tema médico, pero aquí el que maneja la política soy yo. O le entran a todo o no hay nada. Y eso se llama centralismo. Entonces mi punto es, sí, tienes mayoría de consejeros en el INE porque tienes los votos para eso, pero esos consejeros van a llegar a destruir una institución para que cuando venga una elección sea el Estado quien decida quién ganó. Pero si ni siquiera sabemos qué consejeros son, a mí me parece aventurado estar advirtiendo desde este momento una catástrofe. Esto está grabado y va a suceder y te lo voy a recordar al aire. 8 de febrero va a quedar grabado. De Rosario Ibarra es como cuando es Jaime un me ejemplo dijo un mes antes de irnos de vacaciones que la América iba a ser campeón. Le dije, no va a ser campeón. Nos quedamos a nada, ¿eh? Sí. A mí sí me preocupa el tema del INE porque ha sido una de Está las... grabado. Y en unos meses vamos a retomar este video y te lo voy a recordar. Pero no podemos minar una institución que ha sido ejemplo en América Latina y en Europa. Pero si ya lo hizo con todas las demás, ¿por qué con esta no? Sí, exactamente. Porque además ahí hay un tema personal. Criticar, no, es que yo puedo reconocer que en todas las instituciones el presidente tenía un interés por tener el control, pero en esto particularmente tiene el apoyo popular. El apoyo popular lo tiene no necesita autoritarismo cuando la gente lo está apoyando. A ver, el asunto es que en la aquí es tiene una 71% de aprobación. A lo mejor en la elección del 21 no van a votar. 71% de aprobación según el financiero. 56 según Mitowski, pero entre que si tiene o no tiene la mayoría, o sea, 10, 15 puntos más o menos, no es lo importante. Lo importante es que el mandato se expresó en el 2018 y se tiene que renovar cada 3 años. ¿Y va a suceder? Sí. ¿Quién va a ser el árbitro? Ese es el punto. Yo no ¿Quieres un árbitro independiente o quieres un árbitro que cree con las Vamos a suponer que la teoría diría que en la elección del 21 para renovar la Cámara de Diputados todavía vamos a ir con el alud de Morena y van a ganar todas las diputaciones. Nada más recuerda Guillermo lo de Bonilla, que fue elegido para 2 años y el INE le dijo no y el otro se empecinó en que eran 5 años y está en tribunal. Está en tribunal todavía. Y estamos hablando del árbitro cuestionado. Cuando no esté este árbitro, ¿qué vamos a hacer? El asunto es que sí hay argumentos para sospechar de esta posibilidad y digamos que no es por minimizar, pero si tú controlas un organismo autónomo y lo centralizas no pasa nada. El INE es el garante de la democracia en este país. Sí es un gran tema. Vamos a un corte. Cuando volvamos, otro tema bastante polémico. El presidente pretende cancelar los fines de semana largos, los puentes, y me encantó porque el jueves el subsecretario de Turismo dijo que a raíz de la propuesta del presidente o la instrucción van a elaborar un estudio. O sea, después. Ahorita volvemos. Estamos de vuelta en Diálogo Abierto y quiero empezar esta reflexión de manera personal diciendo que yo vengo de un estado que es eminentemente turístico. Entiendo perfectamente como habitante, como integrante de una comunidad, la importancia que significa la actividad turística. Los fines de semana o puentes largos no es una creación mexicana. Esto sucedía ya desde hace tiempo en Europa y la autoridad mexicana lo copió porque evidentemente traía consigo enormes beneficios económicos. El caso es que hace una semana el ausente secretario de Turismo, Miguel Torruco, precisamente festejaba lo que rinden los fines de semana largos recientes, la cantidad de dinero que se genera. Bueno, el caso es que en una de estas mañaneras el presidente de la República dice que va a cancelar los fines de semana largos porque las fechas cívicas se tienen que festejar el día en el que efectivamente sucede. Porque para él es importante, desde su visión personal y particular, que tengamos esa conciencia y esa memoria histórica. Y además lo argumenta diciendo que los jóvenes de ahora no tienen muy claro el asunto.
Él mismo lo dijo, esto va a ser muy, muy polémico y por supuesto, pues ya los empresarios del sector turístico buscaron al secretario de Turismo para pedirle que en base a estadísticas y a números le comente al señor presidente el grave daño que esto podría causar. Además, cuando el presidente López Obrador ya se ganó el mote de ser enemigo del turismo por todas las medidas anteriores que ha tocado. Entiendo que esto es algo muy personal, entiendo que cada quien tendremos una visión particular. Yo lo que creo que celebrar o festejar una fecha cívica nada tiene que ver con una actividad económica, que finalmente la historia tiene su lugar y en todo caso, más allá de las aulas, también es un tema cultural de las familias. Yo me declaro totalmente en contra de esta ocurrencia. Y lo tengo que decir así, ocurrencia, al grado que ya salió el subsecretario de Turismo a decir que ahora, después de la declaración, van a hacer un estudio. Sé que Pepe y Frida están totalmente a favor del presidente. Entonces, empiezo primero con Felipe y Jaime, que seguramente estarán de acuerdo conmigo. Se enredó con los boletos del avión presidencial y lanza esta ocurrencia en una obsesión que él tiene por la parte histórica. Él siempre ha sido obsesivo desde pedir las disculpas a España, mal planteadas, lo exhibieron de alguna manera, el tema también de estar recordando constantemente el tema histórico y esta idea de pensar que se celebran las festividades cívicas en el día, que no son tantas, porque tampoco hay periodos, por ejemplo, la Semana Santa no es legal, no está oficialmente reconocida, se da por usos y costumbres, y otras tantas fechas. Pero el hecho de tratar de, para mí primero es una cortina de humo, dos, es el tema obsesivo del presidente por parte de la historia y me recuerda, y quiero creer que no vamos a regresar a ese punto, y te acordarás, Jaime, no somos tan viejos, pero cuando el día del informe del presidente en la escuela tenés que llevar un resumen y chutarte los 5 o 6 horas del informe presidencial porque era obligatorio, porque era cívico. Y en ese sentido van estas festividades. Yo no estoy a favor de que se eliminen los puentes, es una actividad económica. No se pelea con el tema de las festividades cívicas, no se intentan interrumpir, se pueden regenerar la memoria a partir de otras cosas y no necesariamente estarte poniendo directamente los símbolos como tal. Por instalar una voluntad personal política vas a generar un daño económico importante. A ver, vamos a invertir el orden porque para que se arme la polémica. ¿Tú sí estás de acuerdo? A ver, yo estoy de acuerdo en que no debería de trivializarse, si no se debe convertir en una cuestión económica, el recordar y generar memoria histórica, pero no solamente, sino cultura cívica, que es lo que viene aparejado, ¿no? En el recordar a estos fenómenos, estas situaciones históricas que le dieron razón a este país. No, se ha perdido esta cultura y en una parte, no en toda, pero en una parte se ha perdido, se ha transformado. No, se ha perdido esta cultura cívica. A ver, ya la gente no tiene un respeto por la ley. Por supuesto que no, porque se... Pero ese es un fenómeno seguramente más profundo que obedece a otras cosas. Por supuesto, que no va a cambiar si tú mueves de fecha el puente. ¿De acuerdo? No va a cambiar, estoy de acuerdo. Entonces la regla del ingeniero dice, si funciona, no le metas mano. Lo que yo diría es... ¿Para qué lo arregles? Que no se vuelva un puente a propósito de celebrar una fecha importante de la historia, una a ver, de cultura es que vámonos al pragmatismo puro. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ya está señalado en nuestro calendario que ese día, que se celebra el Día de la Constitución, es inhábil. Oye, cae en miércoles, vamos a pasarlo al viernes o al lunes para que entonces haya un fin de semana largo, un puente de 3 o 4 días que les permita a las gentes viajar y generar una enorme derrama económica. Pero se puede conmemorar el 5. Punto. Que se conmemore el 5, que se le obligue a la Secretaría de Educación Pública a hacer un trabajo de comunicación, ¿no? Que se genere con los ayuntamientos, los gobiernos de los estados, es decir, que se fortalezca y se revitalice la vida cívica. Informativamente, cívicamente, culturalmente. Sí, y que se tenga en otra fecha 2 o 3 puentes de fines de semana largos para que se incentive el turismo. ¿Con actividades cívicas o no? Sin actividades cívicas, vamos a instalar aparte. 6 puentes largos a lo largo del año para que se... Por supuesto. A la cuarta transformación le falta leer sociología, créemelo. La cuarta transformación no sabe cómo generar riqueza, eso es un hecho. Yo creo que de nada nos sirve. Para empezar hay que ser muy objetivos con quienes viajan en los puentes. La realidad es que no es que todas las personas puedan estar viajando en cada puente. Nadie dijo que todas. Entonces, solo... Ya lo volviste un discurso clasista. No, es que claro que es clasista, claro que es clasista. Y lo voy a decir, este último puente la derrama económica y todo este argumento de que la gente viaje, para empezar la gente no viaja los que tienen dinero. No toda la gente tiene la posibilidad de estar viajando. Te voy a invitar un día a Acapulco con las familias, cómo se organizan para ir a Acapulco No las toda la familias. gente tiene la posibilidad de estar viajando en cada puente largo. Estado turístico y te puedo garantizar que no es así. Te voy a invitar a Juquila para que veas. Vamos con gusto a Hierve el Agua, nos vamos a Hierve el Agua. Ya no podemos, no hay
es fuerte, es largo. Pero el asunto es que para empezar no es que todas las personas viajen en puente largo. 2, de nada nos sirve tener en el hipotético personas que están viajando todo el tiempo cuando en realidad no entienden cómo es que llegamos al punto en donde llegamos. La memoria histórica tiene sentido porque son dos cosas diferentes. Entender de dónde venimos nos hace saber hacia dónde vamos. Y la realidad es que esta medida de alargar los fines de semana lo que ha hecho es despolitizar a las comunidades que están tanto en las escuelas como en las universidades, que de pronto entienden esto como un descanso sin saber por qué están descansando y no se detienen a entender una fecha. Somos un país que viene a construir democracia y a construir estabilidad después de toda una serie de luchas históricas, de revoluciones, de momentos. Estamos de acuerdo, que ya son lo explicó importantes. Pepe. A ver, vamos a festejar la fecha cívica el día que están le toca. diluidos. Vamos a hacer un esfuerzo de comunicación, de cultura, pero no ataques basta. una actividad A económica. ver, yo decía algo que se tiene que leer sociología. Turismo no es igual a viaje. Turismo es un espacio de ocio y de recreación donde tú puedes descubrir el De mismo lugar, la misma convivencia ciudad familiar. la puedes descubrir. Es que memoria Y de vivir. histórica es construcción Te cultural. voy a dar un dato. Hace 20 años Puedo ir al Museo de exactamente, tu Antropología. servidor era el director general del Fideicomiso para la Preservación de la Memoria Histórica de México de la Secretaría de Gobernación. Sí le entiendo un poco al tema. Y por eso es necesaria. Con mayor razón tú tendrías que estar Totalmente. defendiéndolo. No en contra. Eres un defensor No obligatorio en contra de que cancelar. recordemos. No, Por Frida. cierto, cargo que hoy ocupa doña Beatriz. Pero que no podemos atacar una actividad económica que ha demostrado fehacientemente sus bondades. En la ecuación yo no le veo la correlación de cancelar puentes vacacionales con generar más cultura cívica. Exactamente. O sea, en la ecuación no la encuentro. Exacto, Son porque independientes, son eventos independientes. nadie está atacando la economía. Pero a ver, vamos a poner este fin de semana pasado, que fue el día del puente de la Constitución. Sí. Lo celebramos el lunes, porque bueno, fin de semana largo. Si lo hubieran regresado como quiere el presidente, hubiera caído el miércoles, o el martes, perdón, Y el martes. el INAVIL hubiera sido... El lunes. Entonces, si hubiera No, sido... cayó el miércoles. ¿El miércoles? Sí. ¿Fue el miércoles 5? Sí, ok. O sea, entonces el INAVIL hubiera sido el 5. No te puedes ir de viaje a ningún lado. Es que yo creo que de Pero entrada... ¿sabes qué pasaba, Guillermo? Y por eso se hizo. Porque en México estábamos muy acostumbrados a que si caía en martes, tomamos el lunes y el jueves. Y entonces lo que dijeron es, bueno, vamos a estandarizarlo, vamos a generar este espacio económico y vamos a que la gente sepa cuándo le toca la posibilidad de salir. O sea, que tenga certeza de cuándo tiene que ir. Para planear su viaje, Además, ahorrar, hay dos etcétera. datos contundentes. Dentro de la OCDE, somos el país que menos vacaciones tiene de toda la OCDE. España se toma un mes en verano, o sea, por ejemplo. Y somos el país con la menor productividad de esa OCDE. Entonces, no estamos resolviendo el problema principal, que se llama productividad. Es que ahí está el asunto. Yo creo que esto no es una lucha entre historia y economía. Ustedes así lo están viendo. Sí. El presidente en ningún momento ha hecho un ataque frontal a la economía. Si hablamos de economía, No, yo pero, les diría- pero va a ser un pero lo ataque. está- Desapareció el Consejo de Promoción Si Turística. hablamos de economía, Desapareció yo el diría, Consejo de Promoción en todo Turística. caso, en todo caso, que no haya días inhábiles, que los días que sean festivos haya una ceremonia cívica Pero a ver, para recordar el día y nos Oye, ponemos a ya trabajar. lee los otros datos, porque ¿Y ya? nomás lee los del Frida, presidente. pero el miércoles los niños estuvieron en la escuela. El miércoles pudieron haber celebrado. El miércoles hizo una... Se hicieron fueron a las ceremonias, Querétaro. se hizo ceremonias, Así es. ceremonias, sí, Ah, claro. es que esa es la otra cosa que Por quiero eso, decir. que no haya días Estos inhábiles. eventos históricos daban lugar a la convivencia y se generaban Exacto. comunidades. Se generaban, pero ya no, o sea, habían los desfiles, había una serie de actividades Exacto. escolares, en fin. Pero hoy eso se ha venido diluyendo. La obra de teatro. los Exacto, Yo disfraces. y coincido es con cuando Pepe se en ese tema. revitalizaba Son la comunidades cultura. imaginadas, o sea, en realidad Pero se hace construyen. bien porque tomas la Totalmente. calle, porque se A conocen ver, los nada más, vecinos. Pepe, Totalmente. en esta parte que tanto están preocupados por la parte histórica de la nueva generación, están estigmatizando a una generación, decirle, porque no celebran los días festivos, están perdiendo. Recordemos, por ejemplo, No, ustedes ven tampoco, al Che Guevara, ves al Che Guevara y ahora se llama el Chepillín o el chef, le pones a Zapata y abre restaurantes de ese tipo, o sea, No, bueno, lo pintan de homosexual, muy mal hecho igual, ¿no? ¿pero ¿Por qué no? Está bien. Porque no era el señor, ¿por qué Ay, lo...? claro que sí. No, a ver, no es el señor, es el ícono como tal Sí. del Es marco una figura mexicano. histórica que Puedes estás jugar. tergiversando Pero no- en Sí. base a un objetivo publicitario, no lo sé. Y eso que demerita toda la tengas- historia, tenemos que reescribirla, no. Pero ¿por qué demeritar? O sea, ¿por qué la homosexualidad No va a demerita. demeritar No, algo? no Está digo que bien. demerite, Bueno, lo que digo tengo es... que ir rápidamente a un corte, corte. pero como esta Ya se varió un poco discusión la- no ha terminado, en el siguiente bloque vamos a seguir con ella. No tardamos. Ya,
De vuelta, en diálogo abierto, y por supuesto seguimos con esta discusión, ya lo planteábamos, respecto de la cancelación de los fines de semana o puentes largos a cargo del presidente de la República, aquí con un debate básicamente, los que estamos en contra, por la afectación directa que tiene a la economía de un esquema que ya aprobó sus bondades fehacientemente, contra quienes piensan que la memoria histórica y recordar nuestras fechas cívicas es un valor fundamental, creo que en eso estamos de acuerdo todos, pero que habría que buscar nuevos mecanismos. Aquí Pepe planteaba, por ejemplo, que se festejen el día que tengan que ver, pero que de todas maneras tengamos fines de semana largos. Sí, 3 en el año para revitalizar la actividad turística, está bien. Que además no son, si tú checas, no son más de 2 o 3 los por año, los Tampoco. fines de semana Es largos. decir, no tiene, una cosa no excluye a la otra, ¿eh? Exacto. Sí. Hay cosas, por ejemplo, el 12 de diciembre que todo el mundo se lo vuela, es por uso y costumbre, no está legalmente reconocido como día inhábil. Igual la Semana Santa no está reconocido legalmente. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? O sea, todos los que celebran la Semana Santa tienen que ser cristianos para recordar la pasión. No, necesariamente. Seguramente tú tendrás una teoría al respecto. Yo lo que veo, independientemente de la medida y de cuál sea el objetivo, tiene que ver mucho con la forma personal de pensar del presidente de la República respecto de dejar huella por tomar decisiones disruptivas. ¿Se acuerdan del desfile del 20 de noviembre que gastó 20 millones de pesos que la semana. en llevar un tren, en llevar caballos, en hacer todo un performance? Y un performance equivocado históricamente en varias notas. Eso también deberíamos entonces señalarlo. Está equivocado en su lectura. Y Ahorita por tanto, Frida te va a decir que no, que ella tiene otros entonces, igual, o sea, tendríamos que señalarlo. Cambios a veces modificaba y metía temas de la revolución con tema cristero y dices, a ver, entonces sancionemos también al gobierno en ese sentido. ¿Por alusiones? Pues creo que hay algunas tradiciones que son evidentemente católicas, en donde más el uso de la gente lo ha llevado a este punto, pero el presidente es una persona que no solamente está construido con base en simbolismos que marca tanto de la historia como en sus discursos. Constantemente en las mañaneras menciona a Benito Juárez, menciona episodios de la historia, y por supuesto que hay errores que vale la pena hacer ver, porque tenemos que entender nuestra historia, tenemos que conocer nuestra historia, pero algo Sin que duda. me parece que no Pero él estamos no lo tomando... entiende, con Benito Juárez no lo entiende. Algo que créemelo creo que no estamos tomando en Con la cuenta laicidad no lo es que el entiende. presidente no solamente habla de las efemérides, sino que él está planteando nuevas efemérides relacionadas con la lucha de la izquierda. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, al día del triunfo electoral. Esta parte del AMLOFest no es solamente un concierto. Hemos mirado que a lo largo de los años sí hay una intención de establecer nuevas efemérides que documentan la lucha de la izquierda y la llegada, el ascenso de la izquierda a este punto de poder. Y no le yo creo que negaría está el de la derecho mano. por el número de votos que A ver, consiguió. pero Exacto. AMLOFest es un culto a la personalidad, que no es una fecha histórica, Además, aclaremos. Bueno, AMLOFest es solo el nombre del pero el evento, propio pero, nombre. Pero el yo simbolismo es yo el sí voy triunfo a, del pueblo. ver, voy a falta presentar, Jaime, falta pero Jaime. va Jaime y luego yo. Déjame decir una fecha porque acabas de decir algo que cita muchos héroes históricos. Como y dice hay, el presidente, eso calienta, ¿no? y hay uno que es el antihéroe, ¿no? Que es Porfirio Díaz. Bueno, Porfirio Díaz, el día del 16 de septiembre, 15-16 de septiembre, ¿Él lo instauró? él no instauró Porfirio Díaz. Sí, pero cambió la fecha para festejar su cumpleaños. cumpleaños. Festejamos el Estamos cumpleaños de festejando el Porfirio cumpleaños Díaz. de Porfirio Díaz. ¿Sí? Y no es fin largo, ¿eh? O sea, además ese no está decretado. Depende qué día caiga. Así es. Entonces, bueno. Festejemos a Porfirio Díaz. A ver, el gran problema de cómo fue planteada la propuesta es que ni se inscribe en el marco de una reforma educativa, ni tampoco de una propuesta para revitalizar la vida Productividad. cívica del país, ¿no? Ni con y una mucho menos para el turismo, ¿no? O sea, es Una ocurrencia. una nueva ocurrencia que yo agarro y que yo me adhiero a ella porque creo en una parte de la propuesta, no en toda, pero en una parte Sí, pero ¿no? tú planteaste un esquema que a mí me parece muy prudente. O sea, le doy la razón al presidente, hay que festejar el día que cae Exacto. la ceremonia cívica como debe de ser. Pepe es la buena Pero no conciencia de canceles esta los mesa. fines de semana largo. Es más, ponlos en la fecha que mejor convenga, Claro. aunque no se festeje nada. Pónganse de pero acuerdo, deja empresarios. esos 4 fines de semana largos, que la gente los conozca con anticipación para que ahorren, hagan su reservación. claro.
sea, no tiene que estar peleado una cosa con la otra. Exacto, tan no tiene que estar peleado que de este nuevo estudio seguramente habrá un acercamiento. Pero primero la ocurrencia y luego el estudio. Para que el presidente tome una determinación diferente. Y no creo que haya sido una ocurrencia, es una decisión muy firme y muy puntual que es congruente a toda la idea de retomar a la historia en la agenda central y que las personas conozcan. Cuando presentaste tu tesis de licenciatura, presentaste tu tesis de licenciatura, primero presentaste la tesis y luego la hipótesis. ¿Y la demostración? Pero definitivamente no es el caso. Ese fue un golpe muy bajo. Yo quiero recordar la disputa que hubo entre Octavio Paz y Carlos Monsiváis en el diario 1+1 en los 80. Hubo una disputa de diferentes cosas que se dijeron y al final Octavio Paz zanja toda la discusión diciéndole: yo no voy a discutir más con usted, porque usted no es un hombre de ideas, es un hombre de ocurrencias. Y lo que tenemos ahora es una cuarta T de ocurrencias que dispara y todo el mundo vamos atrás de eso y tratamos de arreglarlo. ¿De qué estamos hablando? Las cosas. Ya no estamos hablando del INSABI, no estamos hablando de la inseguridad, no estamos hablando del crecimiento. Hace 8 días. Estamos hablando de la cancelación. Pues con mayor razón un anzuelo maravilloso. Hace 8 días hablamos del avión presidencial. Sí. Hoy Hoy se va a rifar el avión presidencial. Y hablamos de la violencia. Y ya no va a ser el avión presidencial. Ya lo dijo el jueves, me parece que va a ser a través de dinero, se les va a dar el dinero. Está muy interesante ahora, ya cambió el concepto otra vez. Pero seguimos en el mismo. O sea, el problema no es del presidente, el problema es de nosotros que le seguimos el juego y... Bueno, pues él es el que marca la agenda. Pero deberíamos, lo dije la vez pasada, deberíamos decir: a ver, señor presidente, ocúpese de las cosas importantes. Manda a hacer el estudio, manda a hacer el diagnóstico y lo discutiremos en su momento. Yo creo que el estudio ya está, ¿no? Es que nada les gusta. Se debe haber hecho antes del 2005, que fue cuando se pasó la ley. Ya debe de haber varios estudios ahí demostrando el porqué, ¿no? No, pero es que nada les gusta porque el presidente toma una decisión y malo. El presidente escucha otras partes y toma una nueva decisión muy malo. Somos el círculo rojo. Y no pasaba nada lo mismo les con Peña gusta, Nieto, nada no pasaba lo Es que mismo. no voté por él. Y con Tenemos un Fox. presidente Acuérdate cuando que eras del necesita PRI que escuchar y toma defendías a Peña, por lo mismo. Y que te quejabas de que todo el mundo criticaba a Peña. Pues por eso, nada les gusta, como diría el presidente Peña Nieto. Peña Nieto dijo, no hay chile que les embone. Tampoco Oye, eso es es todo nos medio gusta. feo. Bueno, A ti te en Chiapas gustan se todos, dice, o sea, a te vos gusta nada el Peña te Nieto y gusta, te todo te gusta. Yo creo que el presidente se siente escuchar, toma una decisión, escucha a las personas que no les gusta y eventualmente a veces dice, bueno, tienen razón, y compone o complementa las decisiones. ¿Cuándo ha pasado? Porque es un presidente que toma decisiones a partir de consensos. Y qué bueno, eso pasó con la rifa. ¿Lo crees o lo piensas? Perdón, pero no es Eso así. pasó con la rifa. El presidente toma sus decisiones y ya luego alguien le dice: presidente, por ahí no se puede, bueno, vamos a corregirla, pero se pone mi decisión. No podemos seguir en llevamos un año de ocurrencias, llevamos un año y todavía vamos para 2 años. No podemos seguir en este tipo de ocurrencias. No, el tema es que sí seguimos. Tienes razón, no podemos, pero seguimos. Seguimos. ¿Cuánto tiempo va a durar este tema de los puentes? 2 semanas y luego vas a sacar otra cosa. La modificación de rifas, sorteos. Pero no seguimos discutiendo. Y eso también va a durar 2 semanas. Pero no seguimos discutiendo el tema de los feminicidios por homicidios, el tema de la violencia en Michoacán, el tema del INSABI, el tema de los niños con cáncer. Crecimiento económico. Pero entonces la irresponsabilidad es nuestra, porque bien podremos estar hablando de cómo Hertz Manero hizo una propuesta que ha sido totalmente diluida, en donde él planteaba eliminar el tipo del feminicidio para que supuestamente se pudiera judicializar. Ya lo comentamos la vez pasada, pero sí quedamos muy puntualmente en que como fue una filtración, hasta que no se presente formalmente, no podemos retomar el tema. En la plenaria ¿Qué me de da Morena, la impresión? Que lo filtraron adrede para ver cómo iba a ser la reacción y bajarle o subirle. No, es cierto que no hay un documento, pero en la plenaria de Morena, Hertz Manero, en corto con diputadas y diputados, dijo: el tipo penal de feminicidio es muy difícil de acreditarse y estamos evaluando la posibilidad de que se elimine y más bien se coloque como una agravante al delito de homicidio. La propuesta de Hertz Manero se presenta. ¿Y le dijeron algo? Como se claro que lo dijeron. Las primeras en levantarse fueron las diputadas de Morena. La presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, Wendy Zuluaga, se levantó. Lo ha dicho Marta Tagle. Todas las diputadas de Morena, junto con otras, se levantaron, pero las primeras diputadas en alzarse fueron las de Morena. La titular del INMujeres, que es afín al presidente, también se levantó. Entonces yo creo que... Hablando de feminicidios, si revisas todos los demás temas del documento que se filtró, estamos hablando de una ley total y absolutamente autoritaria y regresiva. Totalmente, estoy de acuerdo. Y es más, él mismo, dentro de su primer año como fiscal, ha tenido muchas cuentas que le ha faltado dar, ha faltado a los acuerdos, no ha respetado los lineamientos para el nombramiento de muchos funcionarios, y sí es un personaje que tiene en sus manos un tema fundamental, como lo es justicia transicional, y que por sus fallas está impactando y está costando a toda una percepción de impunidad que hoy está vigente y
que además son de grupos muy 30 segundos, ya nos afectados vamos. a lo largo de la Pepe, historia. 30 segundos. Y así como Hertz, hay muchos funcionarios que han quedado a deber. Hertz es de los brillantes. Es macho. Bueno, este además de ser misógino, pero hay otros que son incapaces. Bueno, nos tenemos que despedir porque se acabó el tiempo, lo cual lamento mucho porque esta discusión ha estado, aparte de acalorada, muy interesante, como seguramente lo estará el próximo sábado, con los temas de la agenda nacional, independientemente de los puentes y de los aviones. Jaime Gutiérrez, muchísimas Muchas gracias. gracias, Guillermo. Gracias, Frida. Gracias, Pepe. Felipe, Gaitán, Gracias. José Centeno. Gracias a todos, Frida sobre Gómez, todo. que prometió que hoy iba a venir calmada. No Se puede. puso los guantes. Imposible, imposible. Pero sobre todo, gracias a usted que nos hace el favor de acompañarnos todos los sábados aquí en Telefórmula en Diálogo Abierto. Nos vemos, por supuesto, el próximo sábado. Y todos los que estamos aquí, los que están detrás de cámaras y en producción, le deseamos que pase lo mejor que pueda lo que resta de este fin de semana corto. Un abrazo y nos vemos el sábado.